Bueno, ese es mi mapa mental sobre la inmunología. Bueno, empezaré por decir que es la ciencia que estudia los procesos moleculares y celulares en defensa de nuestro organismo. Como todo debe tener una historia y pues la historia se basa en esos tres componentes, que es la variolización, el señor Edward Jenner y el señor Pasteur. La variolización consistía en que el señor Edward Jenner se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban y tenían la viruela bovina, que eran póstulas en sus manos, cuando querían ser atacadas por la viruela humana, no les afectaba. Ya estaban en defensa, su organismo ya estaba como en defensiva, entonces él quiso probar eso con un niño y lo que hizo fue que le inoculó póstulas eh, eh, de la viruela bovina y posteriormente efectivamente el niño se enfermó. Luego el señor Edward Jenner quiso hacer el segundo experimento, que era inyectarle también o aplicarle inoculaciones con póstulas de viruela humana y el niño posteriormente no fue atacado, su organismo ya estaba protegido. Entonces él quiso erradicar en ese tiempo y diciendo que esa era una manera, digamos, de controlar esa enfermedad, pero pues por dichas o determinadas razones no fue posible. Luego en el año 1879, casi un siglo después, el señor Pasteur confirma su teoría cuando se dio cuenta que en un experimento con las aves usó un cultivo de cólera aviar antiguo, digámoslo así, lo inoculó o lo inyectó en las aves y posteriormente también las probó con un cultivo de cólera aviar fresco y se dio cuenta que las aves respondían bien, o sea que no hubo muerte ni nada, pues puesto que las aves se mantuvieron protegidas. Entonces, dicho esto, el señor Edward Jenner fue considerado como el padre de la inmunología, por decirlo así. En el siglo II, en el siglo XIX, perdón, existían dos teorías, ¿sí? Se conocían que existían dos teorías, la teoría de la inmunidad celular, que si no es mal recuerdo, era conocida como la teoría de los fagocitos, eh, que constaba de que nuestro cuerpo ya existían las células devoradoras, ¿sí? Las que podían eliminar patógenos y cosas externas. Y la teoría de la inmunidad celular y de la inmunidad humoral y las cadenas laterales, creo que fue por el señor Kitasato, que él decía que nuestro cuerpo producía antitoxinas y que nos protegía de dosis tóxicas. Luego podemos regresarnos de aquí y se empieza, después de que se reconoce que sí existía la inmunología, ya había quedado la parte religiosa a un lado, nuestro sistema inmune se fue reconociendo como un mecanismo de protección. ¿Sí? Estos mecanismos de protección pueden llamarse también como inmunidad. En las barreras físicas se conocen tres, ¿no? Barrera física, inmunidad innata, inmunidad adquirida. En las barreras físicas es muy importante hablar que son las primeras, son aquellas que están en primera línea tratando de defender nuestro cuerpo de cualquier acecho de microorganismos dañinos. Entre ellas encontramos la mucosa, la piel, ¿qué otras cosas? La mucosa, la piel, el vómito, la diarrea. Ellas son el primer mecanismo de defensa. Seguidamente se componían dos mecanismos que se conocían como mecanismos universales y mecanismos inmunológicos. En los universales estaban, si no mal recuerdo, son las barreras que son barreras primarias y barreras secundarias. Las barreras primarias son las que acabo de mencionar, que eran la piel, el vómito, la diarrea, y las secundarias es cuando ya entra nuestra parte celular e inmunológica, con moléculas que tratan de defender nuestro organismo. Y los inmunológicos era cuando se encargaban de aparecer después de que ya la infección había aparecido. Entonces, esos eran los dos mecanismos. Luego, regresándonos otra vez aquí,
como bien lo decía, sabe que nuestro sistema inmunológico sabe qué le pertenece y cuando algo es extraño. Y como el organismo es ordenado, tiene varios sistemas, ¿sí? El sistema inmune innato. El primero de ellos, yo coloqué que era el primer mecanismo de respuesta, por decirlo así, pero más bien es el segundo. Se podría decir que es el primero, pero después de las barreras físicas, cuando los microorganismos patógenos que quieren atacar nuestro sistema sobrepasan estas barreras físicas, inmediatamente la primera respuesta es nuestro sistema inmune innato, que está frente a algo extraño, él reconoce que está frente a algo extraño o dañino. ¿Sí? Este sistema inmune innato lo adquirimos desde que nacimos y pues no tiene memoria, es decir, él ataca, digamos, los que quieren infectar o hacer daño a nuestro organismo, él lo ataca, lo destruye, por decirlo de otra manera, está pendiente a los ataques que se pueden presentar, pero él no guarda información a aquello que ha destruido. En esto se pueden encontrar los neutrófilos y los macrófagos. Es muy importante reconocer que los neutrófilos y los macrófagos son células que destruyen prácticamente el patógeno y pues evitan que que los patógenos vayan a lugares que aún no han sido tocados o a donde no se ha llegado a la infección. Seguidamente encontramos el sistema de inmunidad adquirida o específica. ¿Sí? Se dice que es el último mecanismo de defensa. Es el último mecanismo de defensa, ¿por qué? Porque las barreras primarias, sistema inmune innato, si digamos así los patógenos o los microbios, las bacterias dañinas o las sustancias han sobrepasado todas estas, inmediatamente el sistema de inmunidad adquirida específica está a la defensa. Lleva más tiempo por lo mismo, porque es el último mecanismo que se usa. Este sí sabe cuando algo ha sido, qué patógeno es el que ha intervenido, él sí guarda información y sabe y está preparado para defenderse si vuelve, digamos así, a intentar atacar nuestro sistema inmune. Este sistema se divide en celular y en humoral. El humoral está mediado por anticuerpos, que es donde se encuentran los... Bueno, como decía, que se divide en humoral, que es por los anticuerpos. Aquí pido disculpas porque tuve un pequeño y grande error, mejor dicho. El humoral está regulado por anticuerpos y trabaja con los patógenos celulares externos como las bacterias y los hongos. Y el celular, como bien lo dice, son células, se encarga de los patógenos intracelulares o endógenos, ¿sí? Que invaden nuestras células. Seguidamente, pasamos a los mecanismos de la inmunidad adquirida, que son respuestas ya sean que son producidas por anticuerpos o mediadas por las células, que era lo que decía arriba. Las células dendríticas y macrófagos y los linfocitos B son muy importantes en este mecanismo de la respuesta adquirida, porque algunas son activadas por antígenos y producen anticuerpos, y otras, como los linfocitos B y T, son algunos que regulan las respuestas inmunes y están al tanto de lo que sucede en nuestro organismo. Bueno, seguidamente aquí dice que sus células se dividen en dos, las células del sistema inmune, en linfoide y en la línea mieloide. La línea mieloide corresponde a la médula ósea. Trata de los granulocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, que son, como bien lo dice, células de esta línea. También están las células presentadoras, los macrófagos, la célula dendrítica y los monocitos. En la línea linfoide, como bien lo dice, se encuentran los linfocitos B, los linfocitos T y
Los linfocitos T y los linfocitos B tienen una importancia en lo que es la selección positiva y la selección negativa. En la selección positiva, dicho de otra manera, según lo que entendí, es que ellos estos son los que son capaces de reconocer las moléculas propias. Y en la selección negativa, aquellos que han pasado ese proceso se eliminan por muerte celular, apoptosis, si no estoy mal, y luego de esta manera se convierten en linfocitos T maduros. Los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. En los primarios está la bolsa Fabricio, el timo, la médula ósea, y en los secundarios está el vaso y los ganglios linfáticos. De la línea linfoide es muy importante reconocer que los linfocitos T y los B y las células dendríticas pueden reconocer y presentar los antígenos. Y los antígenos son conocidos como proteínas grandes, complejas y estables, pero no son propias y son extrañas en nuestro sistema. ¿Qué hacen los antígenos? Los antígenos en nuestro cuerpo son capaces de producir una respuesta inmunitaria. Bueno, algunos tipos de antígenos son los exoantígenos, que esos son conocidos como la inhalación, o sea, se pueden eh, atraer o contraer externamente los endógenos, que es la infección viral, y los enantígenos, que son las bacterias y hongos. Y también se conocen antígenos microbianos, antígenos bacterianos y antígenos víricos, y autoantígenos que pues en nuestro organismo no son propios, que son reconocidos como extraños. Algo que se me olvidaba ya por último, pues qué pena me pasé de los 10 minutos, es que en la línea linfoide y en la línea mieloide, en algunos casos existe algo que es conocido, las terminaciones filia y penia. Filia es cuando, digamos, hay un exceso, se pueden presentar infecciones o se encuentran más de lo normal, de la cantidad normal en un organismo de determinados neutrófilos, eosinófilos, basófilos, pero esto contrae o atrae enfermedades, causa enfermedades, no es normal. Y penia es cuando hay un deceso o en muchos casos no se encuentran las cantidades exactas de basófilos, eosinófilos, neutrófilos en la sangre o en la línea que se está examinando. Entonces eso era todo, profe. Mi mapa mental quedó así, pues qué pena, no le hice dibujos, pero los dibujos los había hecho aquí. Por aparte era como un mapa mental de solo dibujos. Entonces también era otra idea, pero pues no pude juntar todo con dibujos. Muy amable y gracias por su atención.